Buen día para todos. A continuación presento la primera actividad de la fase inicial del curso Diseño Base de Datos. Bueno, mi presentación personal, mi nombre es Andrea Cheque, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas, vivo en Funza, Cundinamarca y pertenezco al CEAT de Facatativá. Mi número celular y mi correo electrónico por si en algún momento lo llegaren a necesitar. En el momento no me encuentro trabajando en ambiente TIC, trabajo en mi otra carrera eh, y pues esperando acabar la ingeniería para empezar a involucrarme a nivel laboral en ella. Bueno, en cuanto a la evolución histórica de la base de datos, pues entonces presento el siguiente esquema. Bueno, entonces, bueno, la evolución de la base de datos en 1963 se escucha por primera vez en California, Estados Unidos, este término definiéndolo como un conjunto de información relacionada, estructurada y agrupada. En 1966 aparece un almacén de datos integrado con Charles Beckman, que crea el sistema en red, que representa la relación entre los datos más complejos que los modelos de sistema jerárquico que se venían de años anteriores. En 1970 aparece el Relational Model of Data for Line Shared Data Banks, siendo el documento pues, más importante del cual nace el término modelo relacional de base de datos creado por Edgar Frank Cook. En 1970, la IBM crea SQL, Structured Query Language, que permite, pues es un lenguaje que permite consultar, escribir o poblar los datos de una base de datos. En cuanto al modelo de entidad-relación, aparece casi hacia el año de 1976, es creado por Peter Ping-Shang Shen, aparecen los conceptos de entidad, atributo, relación, que los veremos más adelante. En 1977 aparece Oracle, el primer sistema gestor de bases de datos relacionales. Su creador, Larry Ellison, estuvo en el comité que definió los términos del SQL. En 1989 aparece Microsoft SQL Server, que es el sistema de base de datos más usado en el mundo corporativo, funcionando inicialmente en Windows desde el 2016 con Linux y desde el 2017 con instalación de contenedores para usarse en cualquier tipo de proyecto. En 1995 aparece MySQL, que es el motor más usado en la web y bueno, preferido por algunos de los desarrolladores de PHP. Bueno, en 1996 aparece PostgreSQL, inició como un proyecto universitario llamado Ingress, inspirado en Oracle, que usa funciones y triggers que MySQL no tuvo por muchos años. En el 2000 aparece SQLite, significa pues que es más ligero que el anterior. Es una base de datos embebida en el programa y se usa para almacenamiento interno de las apps. En el 2009 aparece MariaDB, que es un fork derivado de MySQL a partir de su compra pues, por Oracle. Es compatible para poder cambiar de un motor a otro. Y ya hacia los años de 1998 también ya se empiezan a implementar lo que se llama como el NoSQL. Lo utiliza Carlos Torisi, usó el término NoSQL en 1998 para referirse a su base de datos, que era una base de datos open source ligera que no ofrecía una interfaz SQL, pero que sí estaba definida siguiendo el modelo relacional. Dentro de esas principales bases de datos no SQL se encuentra en llave valor, base de datos documentales, base de datos de columna ancha y base de datos de grafo. Y pues hasta aquí la revisión de la historia de base de datos. Bueno, dentro de los conceptos que seleccionamos pues, para esta parte de la actividad, entonces tenemos el de modelo relacional, que se encuentra acá en esta parte, este esquema del modelo de base de datos relacional, que pues como lo vemos acá, está formado por tablas que representan los datos y pues las relaciones
que se generan en cada una de esas tablas o de esos datos. Los conceptos fundamentales de este modelo relacional son tabla, columna y fila, diciendo que pues la tabla es la que contiene la distribución pues de los datos y se relaciona en dos dimensiones, que son las columnas y las filas. En cuanto a las columnas, entonces podemos decir que contienen los distintos atributos o campos, que son las partes en las que se desglosa la información de cada uno de los registros. Y las filas, pues que son las que almacenan las distintas estancias que son denominados los registros. Y representan un objeto de la vida real, que es lo que se quiere almacenar. Entonces, estos son los conceptos que tomaremos en este momento. También de pronto dentro de los conceptos más importantes está el de entidad, que es un objeto real sobre el cual se quiere almacenar cierto tipo de información. De las entidades se generan atributos y los atributos pues son los datos que se quieren almacenar respecto de la entidad que se define. También pues al ser un modelo relacional pues implica un concepto que es la relación y las relaciones pues son las asociaciones que existen entre las diferentes entidades del modelo. Esas relaciones pueden ser de tres tipos, pueden ser uno a muchos o muchos a muchos. Bueno, dentro de las tendencias que están ahorita pues como en auge de las bases de datos, tenemos en primera instancia aquí el HTAP o el Big Data, que surge pues del procesamiento híbrido de transacciones o análisis, también conocidos pues como HTAP, que mejora el rendimiento y es capaz de sincronizar millones de transacciones diariamente, mejorando la experiencia de los usuarios. También está el sistema nativo de la nube, que significa que las aplicaciones o procesos se ejecutan en contenedores de software como unidades aisladas. Los procesos se gestionan mediante como entidades centrales para mejorar el uso de recursos y reducir los costos de mantenimiento, y las aplicaciones pues están debidamente acopladas desde la nube. Otra de las tendencias pues es la plataforma de base de datos inteligente o autónomo, que proporciona pues capacidades de autoconducción de la base de datos ejecutadas desde una plataforma. De esta manera pues se permite que las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente, pues con el fin de generar servicio continuo. Y por último, aparecen los multimodelos, que dentro de los multimodelos pues se podrían relacionar a los NoSQL. Los modelos de datos que pueden acomodarse en base de datos, incluyendo los relacionales, los jerárquicos, los de objetos, además de diferentes estilos de documentos o gráficos, pues como ya le dije, conteniendo como al NoSQL. Bueno, otra característica de este tipo de base de datos es que no almacenan datos de manera uniforme en una sola estructura o tabla, bueno, filas, columnas, como lo veíamos en los modelos relacionales, sino que se ajustan al esquema dirigido, pues de manera un poco más diferente, pero que también puede ser definido en primera instancia por medio del modelo relacional. ¿Sí? Puede estar definido dentro de la estructura de un modelo relacional, pero pues no incluir unos datos de forma estructural o semiestructural. Bueno, dentro del ejemplo de utilización de una base de datos, entonces, por ejemplo, una universidad que desea tener una base de datos que almacene los datos principales de un estudiante, la carrera que estudia, las materias que cursa y los profesores que le imponen clase. De igual manera, se desea llevar un registro de las materias que imparte cada profesor. Entonces, bueno, en primer momento lo que hacemos es definir como las entidades que vamos a necesitar. Entonces acá tenemos las cuatro entidades: carrera, materia, profesor, alumno, y a cada una de esas entidades le hemos definido unos atributos. Atributos que a su vez pues tienen una clave principal, la cual nos va a servir pues para generar más adelante las relaciones.
Entonces, bueno, aquí están como las entidades y sus atributos. Posteriormente, bueno, pues acá decimos que solamente tenemos entidades, es decir, todavía no tenemos relaciones. Y pues la base de datos lo que hace es generar relaciones entre esas entidades y sus atributos. Entonces, lo que se hace es un análisis de las relaciones por entidades. Entonces, por ejemplo, acá la entidad alumno y la entidad carrera, ¿cómo se relacionan? Entonces, es una relación uno a muchos donde, bueno, aquí vemos la clave principal y aquí vemos la clave foránea. Y aquí vemos la clave principal. La clave foránea pues va a ser el medio por el cual se van a relacionar estas dos tablas, ¿sí? Eh, Aclarando obviamente que no vamos a ponerle el mismo nombre a la clave foránea que a la clave primaria. Si ustedes se fijan, acá dice clave raya al piso C, pero en la llave foránea le hemos colocado clave raya al piso C1. Bueno, aquí estamos haciendo el análisis de relación para la entidad alumno con sus atributos y la entidad profesor con sus atributos. Pero como en este caso, nuestra relación va a ser eh, muchos a muchos, entonces se crea una tabla intermedia con las llaves principales de cada una de las entidades. Aquí hacemos lo mismo con la entidad materia y la entidad alumno, generando pues el análisis de la relación y como vemos que también es una relación muchos a muchos, entonces creamos nuevamente una tabla intermedia para poder hacer la relación. Y bueno, digamos que este sería el esquema general que muestra las diferentes relaciones entre las diferentes entidades y las tablas intermedias en las relaciones muchos a muchos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que desde sus inicios las bases de datos han buscado relacionar información de una forma estructurada, es decir, organizada. El tratamiento o mejor almacenamiento de los datos inicia en tarjetas de perforamiento de datos para el censo de los Estados Unidos y en la actualidad se manejan data warehousing. La búsqueda de diferentes técnicas para tratar datos heterogéneos es un desafío para las empresas que buscan sacar el máximo partido de los avances más recientes de la tecnología. Las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención.